bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast Ikigai. En esta ocasión tenemos a unos invitados muy especiales. Tenemos al licenciado Fernando Fonserrada, maestro, sí. Y a Cindy Marlene, que nos van a hablar ahorita de algo muy importante. Maestro, si quisiera presentarse, quisiéramos que nos contara todas sus actividades que realiza en este momento, que nos dijera un poquito de sus antecedentes, obviamente a lo que se dedica. Estamos muy emocionados por su presencia. Muchas gracias, Alberto. Pues mucho gusto y también con mucha alegría de estar aquí por primera vez en Mexicali con este diplomado y para dar una clase de vitaminas. Yo soy originario de la Ciudad de México y empecé terminando la preparatoria. Me metí a estudiar el yoga con un maestro en la Ciudad de México. Y de ahí conocí a mi maestro, que es un maestro de la India, Yogi Bhajan, que vivía aquí en Estados Unidos, y él hablaba mucho del tema de salud, tocaba mucho la parte de los alimentos en sus pláticas, y me empezó a interesar mucho el tema. Entonces yo de hecho lo seguí durante un par de años y estuve en Los Ángeles, luego en Nuevo México, siguiendo al maestro y aprendiendo con él. Y decidí que quería estudiar yo algo más formal. Exacto, algo más formal relacionado con los alimentos. Y así llegué a la Universidad de Jalapa, Veracruz, a la UB, que en ese tiempo era una de las pocas universidades en México que ofrecían la carrera de nutrición. Creo que había 6 universidades nada más en todo el país que ofrecían la carrera de nutrición. Y vi el programa de estudio, me gustó mucho porque estaba enfocado también en la parte social, porque la alimentación tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? No es nada más lo que nos metemos a la boca, sino de dónde viene y qué impacto tiene, etcétera, ¿no? Entonces, me gustó mucho que estaba enfocada en la universidad hacia salud pública, mucho. Y decidí meterme a la carrera. En el primer año, de alguna manera, empiezo a ver como que el tema de la nutrición, como se estaba tratando, no me llenaba del todo y estaba a punto de cambiarme de carrera a medicina, porque dije, no, pues mejor me meto a medicina, ¿no? Sin embargo, por mi misma práctica del yoga, por mis mismas prácticas que yo ya traía, y decido de que mejor es terminar algo que ya había empezado. Y que realmente yo veía un potencial muy grande, ¿no? en estudiar esta parte de los alimentos, del poder curativo que tiene la nutrición. Claro. Cosa que de alguna manera me decepcionó un poco la carrera de nutrición, de estar mucho nada más contando calorías y haciendo cálculos dietoterapéuticos que creo que tienen su validez y tienen tienen su lugar, ¿no? su lugar, pero se me hacía que estaba todo muy enfocado en esa parte cuantitativa. Y no tanto en la parte cualitativa y de calidad, ¿no? de lo que nos estamos metiendo. Entonces sí tuve algunas diferencias en la carrera. Bueno, tenía yo ya un bagaje de conocimiento también a través de lo que había estado estudiando yo por parte del yoga y de lo que es la ciencia de la Ayurveda. Sí, que propiamente no hice una carrera con eso, pero ya estaba yo estudiando esa parte. ¿Sí? Y terminé la carrera y la terminé bien, y claro, o sea, aprendí muchas cosas en la universidad, y de hecho después por situaciones del destino, yo termino la carrera y me meto a trabajar
porque necesitaba ponerme a trabajar y me meto a trabajar en un restaurante, que nada que ver con lo que... Ok, no, nada que ver con la carrera. Bueno, pues sí tenía que ver un poco y de hecho lo hago un poco como mi servicio social, pero a mí me interesaba más una parte como de comunidad, como de medicina comunitaria y de... Lo que me decía de salud pública. Exacto, de salud pública. Que de hecho estuve trabajando un tiempo en la universidad en un departamento de salud pública. Pero bueno, termino de hacer mi servicio social, me quedo trabajando un año en un restaurante y después yo viajo a India y me quedo un buen rato viajando, no en un viaje turístico, sino más bien como en un aprendizaje, en un peregrinar. También sucedió en ese tiempo que en mi vida pues fallecen mis padres y yo pues traigo esa carga emocional de querer encontrarme, reencontrarme y tener un espacio también espiritual para mí. Y en ese viaje pues conocí muchas cosas de la vida real que llevan la gente allá, ¿no? Y la gente, o sea, de todas clases sociales, me toca hacer un viaje muy interesante, la verdad es que fue muy, muy enriquecedor para mí en mi vida, el viajar por las montañas, por los Himalayas, por diferentes ciudades y viajar realmente como un ciudadano allá, como un peregrino un poco, porque yo por la misma situación del yoga me meto a un estilo de vida que le llamamos aquí una religión, ¿no? Sí. Entonces yo soy Sikh, que es una religión del norte de la India. Y yo ya llevaba 10 años practicando esto. Entonces ya sabía de qué se trataba. Y llego a India y realmente o sea, es un amalgamamiento con la cultura y mucho que ver con la comida. Y con esa parte que yo ya traía como de estar viendo qué cuestión con la alimentación, ¿no? Y ciertamente en India pues es un país, es el único país del mundo donde hay una gran población, una gran parte de la población de India que son vegetarianos. Sí. Y que tienen siglos de ser vegetarianos. Entonces, pues se me hizo muy interesante porque de repente aquí nos hacemos mucho bolas con la ciencia y con que si esto se puede o no se puede y que si es bueno o no es bueno. Y pues allá, o sea, prácticamente pues, miles y miles de gentes viven sin ningún problema, con una dieta muy sencilla, sí. Porque en realidad no es así muy complicado, ¿no? El asunto, pero sí es una base muy firme y muy, muy real también de cómo es la base, ¿no? De la alimentación vegetariana. Yo ya llevaba 10 años en mi vida practicando este estilo de vida y siendo lacto vegetariano. Y regreso a México y en ese tiempo me dedico a estudiar más a fondo, ya con un doctor en Guadalajara, con el doctor Héctor Solórzano del Río, que habla sobre los nutrientes, que es uno de los investigadores más renombrados en México de esta rama que no está oficialmente reconocida, pero que se estudia, sí. De lo que es que se llama la medicina ortomolecular. Sí. Entonces me pongo a estudiar con él, tomo varios cursos sobre el uso de los nutrientes como en una forma terapéutica. Exactamente. Me doy cuenta de mis limitaciones como nutriólogo para poder utilizar realmente, bueno, todas estas herramientas terapéuticas ya en pacientes, porque en algunos casos pues se hablaba ya de algunos nutrientes intravenosos, ¿no? O de algunas otras prácticas que estaba estudiando yo. Y bueno, lo tomo como un bagaje muy importante porque me da una perspectiva de lo mismo que yo estaba, de lo que me inspiró a mí a estudiar la nutrición, que era el hablar del poder curativo, el poder curativo de los alimentos. Y en este caso ya era más específico.
de los nutrientes. En específico de algún nutriente. Y son protocolos de investigación que se tienen, que también se presta a... Ha habido cierta controversia con esto porque también se presta a una cuestión muy comercial, ¿no? De vender vitaminas, ¿no? Y hay en Estados Unidos pues este mercado de suplementos es increíble, o sea, es igual como de la farmacéutica, ¿no? Que tiene mucho dinero y muchas veces la gente también pues se autorreceta y puede también ser mal utilizado, sí, claro. o simplemente no tener mayor beneficio, ¿no? Nada más el gasto del dinero, ¿no? Sin beneficio. Exacto, y sin embargo, si lo sabes usar y en ciertas situaciones que se conoce, porque también es muy difícil, la parte de la medicina ortomolecular que es un poco complicada es hacer un diagnóstico certero de que se tiene una deficiencia de X nutrientes, porque es muy caro hacer todos los estudios bromatológicos para ver si, ¿no? En sangre, si te falta un aminoácido, una vitamina, un mineral. Pero, sin embargo, se tienen ciertos, también, se contempla pues siempre ciertos signos, ¿no? Y síntomas. Y entonces se tienen ciertos protocolos para tratar algunos problemas desde gastrointestinales hasta incluso enfermedades mentales o autoinmunes, que eso es muy interesante porque en realidad tú ves pues que la medicina ha avanzado muchísimo y yo reconozco mucho el trabajo de los médicos y la necesidad de tener los fármacos y la medicina que es más eficiente y más rápida para tratar urgencias y para tratar problemas, ¿no? Algo quirúrgico. Exacto, o sea, nunca se descarta eso, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, muchas veces sí en las enfermedades autoinmunes estamos viendo que no hay mucho progreso, o sea, que lo que se le da a los pacientes es antiinflamatorios durante mucho tiempo que terminan afectándoles otros órganos, ¿no? Otros sistemas. Y el punto es que nuestro cuerpo está hecho de nutrientes. Y muchas veces es esa deficiencia de nutrientes la que causa el problema. Y realmente eso puede ser tan real y tan sencillo como la frase que dice Hipócrates, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina. Y es una realidad que existe, que se ha pasado mucho por alto y también se le ha marginado mucho. Y desgraciadamente, y lo platicaba ahora con Cindy, que también el papel del nutriólogo se ha degradado un poco, se ha denigrado un poco como a estar bajo la tutela de un doctor en los hospitales, ¿no? y de dar dietas cuantitativas y no cualitativas, y de realmente no ejercer un cambio tan significativo en los pacientes. Que lo pudiéramos tener si aprovecháramos realmente, por ejemplo, esta parte, ¿no? Que es el uso de los nutrientes terapéuticamente y obviamente, o sea, haciendo un buen equipo y una buena sinergia con todo el equipo multidisciplinario, ¿no? De salud. Enfermeras, preparadores físicos, médicos, nutricionistas en general. Exacto. Sí, yo lo veo todos los días, ¿no? Ahí en los hospitales, realmente nosotros como médicos, es escaso la preparación que tenemos en cuanto a nutrición, ¿no? Sí. Muy pocas horas, yo creo que yo habré recibido, no sé, un semestre de nutrición y pocas horas durante ese semestre, que no son suficientes. Lo único que ves es eso, cosas cuantitativas, ¿no? Entonces realmente no ves, no te enfocas bien en cuanto a utilizar
los alimentos como una terapéutica, ¿no? Exacto. Ahora ya está cambiando, cada vez veo más compañeros médicos que están haciéndolo, yo mismo pues estoy haciéndolo, entonces es lo que me interesa Qué bueno. y estoy viendo el cambio, ¿no? Cada vez. Y fíjate, por eso de alguna forma, pues, por eso existe la carrera de nutrición también, que de alguna manera, a mí me tocó una situación muy interesante en la carrera, que una de las cosas que me gustó mucho, en alguna conferencia que asistí en la Ciudad de México, conocí al doctor Federico Gómez, que hay hasta un hospital infantil, sí, Federico Gómez, ¿no? Uno de los grandes médicos, un gran personaje, y él decía una situación, nos estaba hablando a los nutriólogos acá en los finales de los 80s, ¿no? Principios de los 90s, decía, los nutriólogos de hoy son como los economistas de los 50s, nadie sabía para qué servían, pero hoy son los que llevan el país, ¿no? Adelante, se refería a los economistas, ¿no? Claro. Y decía, los nutriólogos de hoy, pues nadie sabe para qué sirven, pero son los que en sus manos está la salud. Claro. Y es muy real, y tú lo ves que sí, antes de que llegue, porque en México tenemos un problema muy serio de salud pública y de seguridad nacional, en realidad, que tiene que ver con tantas enfermedades y con el costo que tienen esas enfermedades para la sociedad. Y son cuestiones que se tienen que atender desde la prevención. Ajá, ¿no? Siempre nos enfocamos ya en la prevención secundaria, ¿no? O en la terciaria, exacto, incluso y no en la primaria, exacto, que es en esta etapa, ¿no? La adecuada alimentación, los hábitos diarios, hacer ejercicio, dejar exacto, las drogas o las adicciones, exacto, dormir bien, meditar, ese tipo de cuestiones que son preventivas realmente, ¿no? Sí. Y queremos hacer prevención con otro tipo de cosas, como es realizarte pruebas para exacto, ver si está la enfermedad presente. Exacto. Y ya cuestan más. Y ya cuesta eso. O vamos a hacer una cirugía de obesidad a un paciente que ya llegó a ser obeso, ¿no? En vez de haber prevenido desde antes, ¿no? Ahora quieres prevenir las enfermedades que provoca la obesidad con la cirugía, pero pudiste haber prevenido que ese paciente llegara a ser obeso, ¿no? Porque aparte eso repercute en la familia y repercute en los hijos. Y hoy estábamos comentando eso, cómo los niños ya están con diabetes, sí, o con obesidad, o con problemas de cáncer incluso. Sí, y tiene que ver esto, tiene que ver la alimentación. Y tiene muchísimo que ver. Y tiene que ver con lo que llamamos la genética, las enfermedades genéticas. Porque nosotros estamos hechos de los nutrientes. Y cuando hay deficiencias, por ejemplo, ahorita que vamos a ver mañana este tema tan importante de las vitaminas, parece que ya se dijo todo, ¿no? Y ya la gente como que ya pasó de moda las vitaminas. Pero resulta que sin las vitaminas no se puede utilizar ningún otro nutriente en el cuerpo. Y por la alimentación hay dos factores. Uno, que sí hay deficiencias ya en los alimentos por el sobreuso de los suelos. El transporte, que ahora los alimentos tienen que transportar mucho. No consumimos lo que es local, consumimos lo que viene de muy lejos, y el transporte de los alimentos. Las tierras ya no tienen los mismos nutrientes. Y el otro factor también, pues, es que el sobreconsumo de alimentos refinados está afectando, o sea, se roba. La capacidad de absorber los... Y son alimentos... yo no estoy en contra de toda la industria. No es una cosa de ser radicales y de estar en contra de todo, ¿no? En la sociedad. Pero la industria puede hacer alimentos sanos también. Sí. Puede hacer alimentos balanceados. Y puede hacer alimentos muy satisfactorios para el paladar, ¿no? Pero desgraciadamente, y eso es remar contra la corriente, porque tú sabes que la industria, así como las farmacéuticas, las de alimentos, pues son las que llevan el poder. Sí. O sea, tienen el poder del dinero. Y también he visto un cambio ahí
poco a poco la gente está exigiendo alimentos más saludables, consumos locales, ese tipo de cosas. La gente empieza a despertar y empieza a exigirlo, entonces ya la industria también lo está viendo. Lo tiene que retomar. Como ellos finalmente quieren ganar dinero, claro. Quiere tomar ese público que está queriendo despertar, pues cada vez van sacando, van haciendo alimentos de este tipo, ¿no? Que usted menciona, ¿no? Que sean ricos al paladar y que al mismo tiempo sean buenos, sean nutritivos, ¿no? Exacto. Esperemos que así siga la tendencia, ¿no? Así es. Maestro, en el programa anterior vimos un poquito de nutrición a base de plantas, ¿no? O comúnmente llamada nutrición vegana, ¿no? Actualmente, con sus conocimientos que tiene en cuanto a ser maestro de yoga, quisiera que nos hablara un poquito, lo vimos en el diplomado hace 2 semanas, un poquito de la alimentación ayurvédica y cuáles son sus bases y cómo pudiera ayudarnos en la cuestión de enfermedades, así a grandes rasgos. Sí, claro. Mira, bueno, yo te voy a ser muy sincero. Yo la parte de Ayurveda estudié con mi maestro en una cuestión, él no era médico, su papá era médico, pero él como maestro de yoga realmente nos dio una gran cantidad de recetas y de cosas que podíamos utilizar a través de los alimentos para mejorar nuestra salud. Incluso hablaba mucho de las monodietas, ¿no? De cómo limpiar nuestro cuerpo. Y claro, siempre él dijo, bueno, siempre chequen con su médico primero, antes de someterse a un tratamiento así largo de alguna monodieta de muchos días, etcétera, ¿no? Pero yo estudié la acupuntura. Me metí en la ciudad de Guadalajara, conocí al doctor Tomás Alcocer, que es un gran acupunturista en México, y empecé a estudiar la acupuntura, en realidad. Y me encantó porque precisamente los conocimientos de la acupuntura van de la mano con lo que yo traía, el bagaje que traía de conocimientos de la medicina ayurveda, ¿sí? que conocía a grandes rasgos, o sea, en cuestiones más prácticas, ¿no? Pero porque también cuando estuve en India me quise meter a la universidad, pero pues sí era un poco difícil, yo no iba preparado, ¿no? Con papeles y luego ya no tenía manera de quedarme ahí más tiempo o sea, no había hecho esa situación así desde antes, con anterioridad, para quedarme. Y luego en la parte norte de India no es donde realmente estaban las buenas universidades, que es donde yo estaba. Las buenas universidades de Ayurveda están más bien en el sur. Pero yo con los conocimientos que empecé a adquirir en la acupuntura, que iban muy de la mano, o sea, tienen la misma base, estas medicinas tradicionales, milenarias. Y la base está en los 5 elementos, ¿no? En el Ayurveda se habla de los doshas, que son 3 tipos morfológicos, morfopsicológicos. Y en la acupuntura se habla más del yin y el yang, ¿no? Que es el frío y el calor, por ejemplo. Pero pues esto me sirvió mucho y sí me he metido mucho más en la lectura, a conocer a través de libros, ¿no? Todo lo que plantea la Ayurveda, y a validar mucho del conocimiento que yo traía ya por mi maestro, ¿no? Entonces, pues Ayurveda en realidad es una medicina, es una medicina milenaria y que tiene todas 8 ramas, ¿no? de medicina. Incluso son los que empiezan a hacer las cirugías hace más de 2000 años, y cirugías de la cabeza, ¿sí? Y tienen ramas de pediatría y de diferentes ramas de la medicina, ¿no? Y una de esas partes también es la nutrición, y enfocada más en el rejuvenecimiento, ¿sí? Entonces se llama Rasayana. Y son a través de elixirs y de plantas medicinales, mucho que se tienen, que se
gana nuevamente este poder de rejuvenecer a través de... Porque tiene una cuestión también muy interesante que se habla de los tejidos, de 7 tejidos en el Ayurveda, que se le llaman los dhatus. Entonces va de lo más superficial a lo más profundo. ¿Sí? Y es muy real, porque nosotros tenemos este tejido más superficial que es la piel, ¿no? el músculo, el tejido adiposo, y ya luego la sangre. Pues la sangre también, o sea, se considera como un tejido porque es el que lleva los nutrientes a las diferentes células. Y más profundo el sistema nervioso, y más profundo los huesos, ¿no? O los huesos serían primero y luego es el sistema nervioso que está dentro, ¿no? Sí, y lo más profundo de todo se le llama, que es la semilla, que es digamos, lo que es nuestra... El alma o la conciencia. No, el líquido seminal, que es de donde viene otro ser humano. Claro. Entonces, en el Rasayana, lo que se va a nutrir es esa capacidad que tiene tu cuerpo de ir regenerando los tejidos desde lo más profundo. Y eso es algo sumamente interesante y más complejo y que tiene que ver con muchas prácticas, ¿no? Por eso se manejan los 3 tipos morfológicos así en grandes rasgos, ¿no? Endomorfo, ectomorfo y mesomorfo, que es lo que se llama como Vata, Pitta y Kapha, ¿no? Sí. El más grueso, el mediano y el más delgado, ¿no? Y bajo ese concepto, que siempre también es una serie de combinaciones, pero bajo ese concepto es el tipo de actividad que te toca, que te va bien a ti, para tu constitución. Y la alimentación. Y la alimentación, obviamente, y el uso de ciertos alimentos. Y eso es sumamente interesante. Claro. Eso es sumamente interesante porque le da más profundidad todavía, por ejemplo, al tratamiento naturista que puedes hacer. Que en el naturismo de repente era como que a todos darle lo mismo, ¿no? La misma desintoxicación. Y en el Ayurveda te dice no. O sea, tienes que tener cuidado con el tipo de desintoxicación que vas a hacer dependiendo de cada tipo. De cada tipo. ¿Sí? Es más específico. ¿Sí? Y sí, bueno, tiene muchas vertientes y es un conocimiento que utilizaba mucho herramientas incluso la misma acupuntura nace del Ayurveda. O sea, y eso se tiene documentado, que ellos usaban también agujas para curar. Pero ya luego se perdió y se perdieron así conocimientos que se fueron, históricamente, por alguna razón, se fueron dejando de seguir, ¿no? Esas partes como la astrología también, la astrología médica, que daba muchas información y mucha claridad en cómo tratar a una persona. Y lo que es muy interesante de estas medicinas tradicionales es que siempre han visto una integración del hombre, de la naturaleza, con el cosmos también. Y es una parte que como que se está retomando en todos, ¿no? En todos los sentidos en nuestra vida. Claro. Así es. Maestro, ¿nos puede poner algunos ejemplos de algún nutriente o algún alimento que utilice la medicina ayurvédica en algún padecimiento en específico ahorita que se le ocurra, los más así comunes o algo que podamos utilizar diario, que usted nos pueda recomendar? Bueno, por ejemplo, estábamos comentando de la importancia que tiene, por ejemplo, algo que se ha vuelto muy popular ahora, la gente lo está conociendo mucho, que es la cúrcuma. Ahora en Occidente, ¿no? Y que es algo que se ha utilizado durante miles de años en India y se utiliza diario en la comida. Sí. Y hay que saber utilizarlo porque de repente nos llega a nosotros la información que los clasifican como los superfoods, ¿no? Y hablan del poder de la cúrcuma y la gente no sabe cómo utilizarla. Piensa que debe de tomarse cápsulas y comprarla muy cara, ¿no? Y cosa que no es la mejor forma. O sea, en realidad
la mejor forma es con los alimentos, con el alimento, porque se va a aprovechar mejor y va a quedar más tiempo en el cuerpo. Y como tú habías dicho, pues tiene un poder antiinflamatorio, anticancerígeno también, mejora, se usa mucho, pues tú lo ves en India, como que toda la gente tiene una flexibilidad increíble. O sea, ves viejitos, ¿no?, de 70 años que se pueden poner en cuclillas y pueden jugar ahí durante horas. Claro. Y tiene mucho que ver con eso. Entonces... hace poco miré un estudio de que la absorción se mejora, por ejemplo, para los padecimientos gastrointestinales, se mejora mucho acompañando la de la peperina que está en la pimienta. Exacto. Entonces, y pues el curry o la base del curry precisamente lleva eso. Es cúrcuma y pimienta, ¿no? Exacto. O sea, y ellos lo cocinan, o sea, siempre yo la forma que lo vi, cómo se cocinaba, es siempre en los alimentos cuando se están cociendo o se está friendo unas cebollas con ajo, jengibre, que son la trinidad, se le llama la trinidad de las raíces curativas. Sí. Y fíjate, es muy real. Tú ves el poder que tiene el ajo, la cebolla. Y eso es lo que te decía de los alimentos que se llaman rasayanas, que son alimentos que tienen un poder rejuvenecedor. Así es. Y se sabe, hoy en día se sabe y se está catalogado el ajo pues, como un afrodisíaco, pero realmente puede aumentar la producción de líquido seminal. Okay. Y es real eso es muy real. Sí. Y entonces pues se usa todo esto, estas combinaciones, porque sí, más que un solo alimento, es cómo combinas. ¿Cómo combinas? Uh-huh. Sí. No, está muy, muy interesante. Ojalá tuviéramos mucho tiempo para seguir hablando, maestro. Yo ahorita quiero platicar con Cindy, porque sí. Cindy es nuestra coordinadora aquí del curso de nutrición saludable, vegetariana y vegana. Quiero que le hables un poquito a la gente acerca del curso, para que se den cuenta de qué pudieran ellos aprovechar en caso de que entraran a este diplomado, en la que el maestro mañana nos va a dar una clase de vitaminas. Bueno, son 2 días, sábado y domingo. Así es. Tenemos un fin de semana al mes con los maestros y lo estamos aprovechando al máximo. La verdad que el curso a mí me ha servido mucho, me he dado cuenta de muchas cosas. A veces podemos llegar a decir que ya lo sabemos todo, pensar que lo sabemos, y realmente te das cuenta de que no es así. Cindy, pues háblanos un poquito aquí a nuestro público del curso del diplomado, porque es un diplomado. Sí, es un diplomado con certificación en consejero nutricional y con especialidad en gastronomía vegana vegetariana. Y pues sí, va dirigido al público en general, no necesitas tener ninguna especialidad, ni ser médico, nutriólogo, ni nada. Es para amas de casa, personas jóvenes, para todo tipo de edad. Y pues va dirigido a personas que quieran saber sobre lo que es la nutrición saludable, 100% pura, porque es a base de plantas. Y pues conocer un poquito más de la variedad de cómo preparar mis platillos. Yo siendo vegetariano o vegano, muchas veces nosotros pues se nos complica un poquito qué es lo que puedo comer, qué es lo que mi cuerpo necesita, porque muchas veces empezamos siendo vegetarianos o veganos y comemos puros carbohidratos. ¿Y qué pasa? Que empezamos a subir de peso, tenemos complicaciones, llegan enfermedades que no teníamos y que pues por el mal comer nos adquirimos. Entonces este diplomado va dirigido a ese tipo de personas que quieran aprender más, qué es lo que mi cuerpo necesita, cómo me puedo alimentar bien, cómo puedo preparar mis platillos o qué variedad necesito yo para adquirir todos los nutrientes que mi cuerpo necesita. Y pues va dirigido, como ya dije, al público en general. Es un fin de semana al mes. Son clases teóricas y prácticas. Vienen maestros de diferentes partes de la República, maestros de otros países inclusive, que nos vienen a enseñar y a educarnos todo lo que es la nutrición a base de plantas. Y pues los platillos, vienen también chefs
que nos enseñan variedad de platillos y cómo prepararlos saludablemente. Sí, así es, está muy completo. Más o menos dinos algunos, bueno, yo les puedo dar vasos para, uno de los temas era vasos para chef. Sí, vemos todo acerca de los macronutrientes y micronutrientes. Exacto. Que vamos a ver con el maestro mañana, vitaminas, pero pues vimos carbohidratos, lípidos, proteínas. Las clases son muy amenas, aplicamos todo lo que vemos ahí, después lo hacemos en la cocina, lo que vemos en las clases teóricas. Eso me parece muy bien. Hay una parte espiritual también. Sí, formación ética también. Vemos un poquito de programación neurolingüística. También vemos meditación. Sí, lo que es cambio de hábitos también. Los cambios de hábitos. Entonces hay la parte psicológica también. Entonces está muy completo y hay unas cosas extras también en el diplomado, que es, por ejemplo, huertos. Clase de huertos, germinados, clases más de gastronomía, panadería vegana, repostería, cocina mexicana vegana, pues es un sinfín de variedad de... Todo esto es en... ¿Cuántos? Son 18 módulos, son como 3 semestres, que también se puede, dependiendo ya del grupo, si quiere como tomar más clases extras, que la verdad pues son muy interesantes. Se extiende el diplomado, pero por lo general son 18 módulos con la certificación al final. Muy bien, pues está muy completo, los invitamos a todos los que puedan entrar. Empezó ya, pero pueden ingresar, ¿no? Sí, se pueden incorporar, no tiene tanta secuencia, es cíclico, todavía se pueden incorporar personas que estén interesadas. Así es. También está la oportunidad de tomar algunos módulos fuera, ¿no? Sí, claro, sí. Si por ejemplo le interesa a alguna persona nomás tomar panadería vegana, pues la puede tomar. Muy bien, pues los invitamos a que se inscriban, ¿no? Sí. Muchas gracias, maestro, por haber venido. Un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Espero aprender mucho el día de mañana ahí con su tema de vitaminas. Cindy, gracias por acudir, traer al maestro. De nada. Esperemos que sea el agrado de todos nuestros escuchas y de nuestros visualizadores. ¿Okay? Pues muchas gracias, doctor. También. Por nada.